Pues muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que esta mañana nos acompañan para un tema que nos parece fundamental en el Estado de México, que es garantizar los derechos políticos de las mexiquenses y de los mexiquenses también, por supuesto. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que hemos convocado de manera conjunta la Red de Mujeres en Plural, las constituyentes feministas, nosotras tenemos otros datos, la Red de Abogadas Feministas y la Asociación de Mujeres Abrazando a México. Y obviamente el colectivo 50 más 1 del Estado de México. Pues queremos hablarles del proceso de acompañamiento que decidimos dar a la armonización de la paridad total y de la violencia política en razón de género en el Estado de México. Queremos reconocer y agradecer la apertura que ha habido por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso local, muy especialmente a las proponentes de la iniciativa que hoy se está discutiendo en el Congreso del Estado de México. Y bueno, sin más, porque todas tendremos alguna intervención, quiero decirles que está aquí Claudia Castelo, de Mujeres en Plural. Gracias, Claudia, muy bienvenida. Indira Sandoval, de las constituyentes Ciudad de México, y de Nosotras Tenemos Otros Datos, y en un momento se incorpora con nosotros Emma Obrador. Así que, si me lo permiten, doy el uso de la palabra a Claudia Castelo, no sin antes aclarar que podemos usar el chat, aunque nos estamos transmitiendo en Facebook Live, en el chat que tenemos de la plataforma Zoom, podemos estar atentas a las preguntas que tuvieran queridas amigas y amigos periodistas. Adelante, Claudia, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, diputada Ana Lilia Herrera. Antes que nada, agradecer a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Saludo a mis compañeras de las demás organizaciones de la sociedad civil, 50 más 1, las constituyentes feministas, Nosotras Tenemos Otros Datos, abogadas feministas y Asociación Civil Abrazando México. Compañeras, colegas, muy buenos días. Y buenos días también a quienes nos siguen en las redes sociales. Quiero decir, para iniciar esta conferencia de prensa, para que todas y todos tengamos un contexto, que hay dos reformas constitucionales que se llevaron a cabo, una el año pasado y una en el presente año, en cuanto a los temas que hoy nos ocupan, que es el tema de paridad total y violencia política contra las mujeres en el Estado de México. Bueno, en todo el país, pero hoy vamos a aterrizar el tema en el Estado de México. Una de ellas, el 6 de junio de 2019, conocida como la reforma de paridad total, y la otra, el 13 de abril de 2020, conocida como violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir de estas dos reformas constitucionales, todas las entidades federativas deben armonizar en materia legislativa estas dos reformas. En el caso del Estado de México, el pasado 9 de junio, se presentó ya la iniciativa, como bien lo mencionaba la diputada Ana Lilia, por parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y por parte de la diputada Karina Labastida. Ambas diputadas presentaron la iniciativa para modificar diferentes ordenamientos y poder armonizar estas dos reformas. Hay que decir, como también se mencionaba, que hemos recibido por parte de las diputadas una gran apertura, porque esto es importante. Todas las organizaciones que hoy estamos presentes emprendimos una ruta de trabajo de acompañamiento y apoyo a esta armonización legislativa. Nos dimos a la tarea de revisar la propia iniciativa que se presentó en el Congreso y nos instalamos en reuniones de trabajo para poder reforzar precisamente la misma iniciativa. De esta forma, pues encontramos precisamente que es una muy buena iniciativa. Cumple con los elementos necesarios para poder armonizar estas dos materias, pero sí quisiéramos hablarles de algunos puntos destacados que nosotras consideramos importantes para armonizar en esta iniciativa. En primer lugar, decirles que
pues evidentemente tenemos una realidad en la que incluso el lenguaje constitucional y en nuestras leyes es un lenguaje masculino. Y es muy importante que el lenguaje incluyente se plasme en la Constitución, en los ordenamientos electorales y en las diversas leyes. Esa es la primera modificación importante. Ahora las mujeres vamos a ser visibilizadas en torno a esta reforma en estos ordenamientos. También es importante decir que en materia de paridad total, pues esta reforma no solamente ahora se refiere a los temas de candidaturas. Esta reforma constitucional que aterrizará en el Estado de México va a tocar todos los órdenes de gobierno, todos los niveles y todos los poderes. Es importante decir que los gabinetes estatal y municipales tendrán que conformarse en términos de paridad, es decir, 50% mujeres, 50% hombres, así como todos, decíamos, la legislatura también se está proponiendo por parte de nosotras, pues que se integre con paridad ya finalmente en la integración propiamente, valga la expresión. Evidentemente, el Consejo General del Instituto Electoral, las magistraturas del Tribunal Electoral, los órganos descentralizados, organismos públicos autónomos, perdón, del Estado tendrán que integrarse también con paridad. Es decir, todos los poderes tendrán que atender a esta materia. Es muy importante también señalar que estamos proponiendo que haya una defensoría pública que se pueda instalar como una unidad técnica en el Instituto Electoral de apoyo a candidatas, a aspirantes y todas las mujeres que requieran asesoría y apoyo o que sientan que han sido vulnerados sus derechos en materia de violencia política contra las mujeres. Evidentemente, en la propuesta que realizan las diputadas hay todo un catálogo de conductas que tendrán que señalar muy puntualmente a qué nos referimos con violencia política. Si hay alguna oportunidad o alguna de mis compañeras gusta abordarlo, también lo podemos dejar para poder informarles a los medios. Solamente quiero destacar algunos aspectos importantes de lo que estamos proponiendo al Congreso del Estado y decirles también que estamos proponiendo que las periodistas y defensoras de derechos humanos sean también consideradas en esta armonización, porque son mujeres que se desempeñan en el ámbito público y que muchas veces sufren agresiones y violencia en el desempeño de sus labores. Entonces, estamos proponiendo que las periodistas, las comunicadoras, las defensoras de derechos humanos también sean contempladas y visibilizadas en materia de violencia política contra las mujeres. En fin, hay otras propuestas importantes que mis compañeras habrán de tocar más adelante y yo quisiera destacar solamente estas propuestas que nos parecen de suma importancia. Muchas gracias, diputada, y cedo la palabra a mis compañeras. Gracias, Claudia. Adelante, Indira Sandoval, por favor. Perdón, Emma Obrador y luego Indira Sandoval. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Buenos días. Pues el día de hoy saludo a todas las personas interesadas en esta propuesta que se está haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil interesadas en que se pueda hacer una reforma legislativa en el Estado de México frente al proceso electoral 2021 de amplia protección a los derechos políticos de las mujeres. Creo que estas reformas son muy importantes para dar cumplimiento a las que ya nos había señalado la compañera Claudia Castelo. Las reformas al Código Electoral Estatal son importantes porque se están proponiendo no solamente el que haya un lenguaje incluyente, porque durante mucho tiempo las mujeres no hemos sido nombradas y por lo tanto hemos sido invisibilizadas de estos códigos y de las leyes electorales. Sin embargo,
Lo importante el día de hoy son las propuestas que se están haciendo desde las necesidades de la ciudadanía, de las mujeres, desde la necesidad de prevenir la violencia política de quienes quieren participar y garantizar una participación democrática de las mujeres. La violencia estructural que vivimos y que se hace patente pues en los últimos meses, en los últimos años, se ha acrecentado y eso está provocando, junto con la polarización de la sociedad, una escasa participación de las mujeres en las contiendas electorales, las está limitando. Y hoy el reto es precisamente que con esta armonización legislativa se pueda garantizar la participación libre de violencia de las mujeres en estos procesos electorales. Una de las aportaciones que estamos haciendo es la necesidad de dejar establecido que quienes participen en los procesos electorales, en las candidaturas de los partidos políticos, sean personas que tengan preparación, capacitación con perspectiva de género. Esto es muy importante, ya no puede ser de otra manera, pues quienes estén en la administración pública y en los cargos de representación ciudadana tienen que tener esta perspectiva. Hoy, más de la mitad de la población en México estamos viviendo situaciones de violencia tremenda, estructural, simbólica, además de la señalada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es necesario que los partidos políticos tomen las medidas necesarias para garantizar que quienes sean candidatas y candidatos tengan esta capacitación, esta preparación, esta profesionalización necesaria. Y hay otras aportaciones muy importantes que yo creo que las compañeras de las demás compañeras nos van a estar señalando, precisamente como esta importancia de que quienes sean candidatas y candidatos sean personas no agresoras, que no hayan cometido ningún tipo de violencia contra mujeres y niñas. Pero creo que eso lo van a decir las compañeras más adelante. Muchas gracias a todas por esta invitación. Celebro mucho el trabajo en conjunto y esta red que se está haciendo de mujeres, todas con un mismo objetivo, que es que podamos avanzar hacia una vida digna, hacia un mejor desarrollo humano libre de violencia. Gracias. Muchas gracias, Emma. Tiene el uso de la palabra Indira Sandoval, por favor. Sí, muchísimas gracias a todas y todos las y los reporteros de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a las compañeras de las organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible este esfuerzo colectivo, y especialmente al colectivo 50+1, que el día de hoy nos permite ser convocantes de este espacio. Me parece que estamos en la antesala de un precedente histórico que fortalece a la democracia. La democracia se puede fortalecer con la participación sustantiva de las mujeres, siempre y cuando ésta sea en espacios totalmente garantizados en igualdad de oportunidades y libres de todo tipo de violencia. En la reforma que se ha plantado colectivamente al Congreso del Estado de México, se plantean temas, como ya fueron mencionados, en materia de la paridad total en los distintos ámbitos de poder, pero también en términos de poder generar espacios y condiciones y procesos libres de todo tipo de violencia. En lo particular, desde las constituyentes CDMX feministas, hemos impulsado este proceso en materia de también colocar en estos marcos jurídicos y normativos a reformar la posibilidad de garantizar el 3 de 3 contra la violencia, que en días pasados fue presentado de manera constitucional, pero sin embargo, para lo que hace a la arena electoral, esta no es la excepción. Y consiste en que pueda ser un requisito de elegibilidad para las candidaturas municipales, que son todas las personas que integran a los cabildos, especialmente en el caso de los alcaldes, los regidores, los síndicos, y también para las diputaciones locales, así como para la titularidad de la gubernatura. Y es no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género. Esto, en términos de su traducción, queda como una posibilidad de que no podrán aspirar a estos cargos quienes cuenten con una sentencia al respecto
denuncia o sentencia al respecto en estos términos. ¿Por qué promover esto en el marco de la armonización de la paridad y la violencia política de género? Porque por un lado en la paridad aspiramos a tener a más mujeres en el poder, pero también a menos agresores en la toma de decisiones y en las instituciones. Y por otro lado, en términos de la erradicación de la violencia política, es importante que los primeros que renuncien a este tipo de prácticas y que promuevan en el ejercicio de los hechos la erradicación de todo tipo de prácticas discriminatorias y violentas, sean quienes pretenden legislar, sean quienes pretenden administrar, sean quienes pretenden gobernar. Es importante que todas y todos sepamos que la violencia institucional está en nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito federal como local, pero no necesariamente en el Código Penal. Por eso la importancia de esta armonización y de este paquete legislativo que en materia de paridad y de erradicación de violencia política por razones de género se está entregando, porque aspiramos a tener no solamente un instrumento político y jurídico que nos permita llegar a la toma de decisiones a las mujeres en igualdad de condiciones, sino también contar con normas efectivas y aplicables que puedan traducirse y se materialicen en sentencias y en consecuencias claras. Este también es un mensaje político para todas las autoridades mexiquenses, es decir, la paridad llegó para quedarse y para cumplirse, pero también es un mensaje político de decir que si bien sabemos que la paridad este año, en este proceso electoral en el 2021 tendrá más mujeres participantes como ninguna en la historia, también sabemos lo que eso implica. Implica un riesgo inminente ante el desplazamiento del poder histórico que se ha generado y perpetuado, y eso traerá consigo procesos que generarán prácticas violatorias de derechos humanos para las mujeres, especialmente a los derechos políticos y electorales. Por ello, me parece fundamental que el Congreso del Estado de México tome acciones y sea en este periodo de sesiones donde se pueda dictaminar en términos amplios, en términos muy sustantivos, que esto permita que las mujeres mexiquenses contemos en un futuro inmediato con un marco jurídico eficiente. Estaremos muy atentas, estas colectivas, en reuniones y comunicación permanente con las comisiones dictaminadoras, pero también con la ciudadanía. Iniciaremos un plan de acción que nos permita socializar y ciudadanizar este proceso, que todas las mexiquenses se enteren que es un derecho la paridad y que es un delito la violencia política por razones de género, que todas las mexiquenses se enteren de que no podrán aspirar a ningún cargo los agresores, los acosadores y los deudores de pensión alimenticia. Por eso, este proceso es muy valioso al ser acompañado por asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, pero también doblemente valioso en el que no solamente quede al seno del Congreso, sino sea un proceso abierto, ciudadanizado y plural y diverso. Muchísimas gracias por acompañarnos a los medios de comunicación y a todas nuestras compañeras de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, querida Indira. Bueno, pues yo quisiera comentarles que hemos realizado un proceso muy importante que acredita la capacidad de organización, la unidad, pero sobre todo la responsabilidad que desde la sociedad civil estemos participando en un proceso legislativo, desde luego con todo el respeto para las y los legisladores integrantes del Congreso local, pero sí pretendiendo que haya una legislación sólida, que no haya pretextos, porque lo que buscamos es erradicar la violencia política en razón de género y lo que buscamos es que todas las mexiquenses puedan ejercer a plenitud sus derechos políticos, y creo que esta armonización es fundamental. Creemos también que es un momento muy importante y agradecemos su presencia en esta conferencia virtual, porque si bien es cierto que estamos en pandemia, estamos convencidas que los derechos políticos de las mujeres y la democracia no están ni pueden estar en cuarentena. Entonces, queremos reconocer la apertura, como dije al inicio, de las y los legisladores, y queremos decirles que en este trabajo concluyó con un cuadro
que entregamos a los 75 diputados y diputadas del Congreso del Estado de México. Nuestras aportaciones están en blanco y negro. Estamos haciendo propuestas para que en el proceso de dictaminación, si los legisladores así lo estiman oportuno y conveniente, puedan agregarse a la Constitución Política del Estado de México, al Código Electoral de nuestro Estado, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también de nuestro Estado y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Al final, les vamos a enviar al correo que nos hicieron llegar este cuadro con la carta que hemos enviado a todas las legisladoras y legisladores. Ahí van a poder ver quienes suscribimos y queremos reconocer muy especialmente la participación de consejeras electorales de nuestro estado, de magistradas electorales de nuestro estado, porque pues este es un tema que no tiene ideologías, que lo que quiere es, insisto, tener una legislación muy sólida para que no quede estos derechos simplemente en el papel y después encontremos excusas. Así que de verdad hacemos votos porque puedan considerarse en este proceso de dictaminación. Queremos reconocer a las diputadas proponentes, Guadalupe Mariana Uribe y Karina Labastido, primero por la iniciativa de presentar esta armonización en el Congreso local, que es la que se discute, y desde luego por su enorme apertura para escucharnos en un foro que realizamos previamente y desde luego para recibir con interés estas propuestas que les vamos a compartir a ustedes y que nos parece muy relevante que tengan máxima publicidad, que puedan ser discutidas con amplitud y desde luego mejoradas y superadas seguramente. Bueno, yo quisiera darles algunos aspectos complementarios, ya mis compañeras han hecho el uso de la palabra y han mencionado algunas. Estamos proponiendo que la paridad entre los géneros y de acuerdo al orden federal, en la integración del Tribunal Electoral del Estado prevalezca el principio de paridad en las designaciones que haga el Senado, se alterne el género mayoritario entre las designaciones en su integración, así como la designación de la presidencia del tribunal. Se establecen herramientas constitucionales para contribuir a la erradicación de la violencia política en razón de género. Se genera la prohibición expresa para que la propaganda política o electoral se abstenga de contenidos que generen violencia política contra las mujeres en razón de género. También se establecen mecanismos de prevención para que quien ocupe el cargo de gobernadora, gobernador, consejero, consejera, diputado, diputada, juez o jueza, integrantes de los ayuntamientos, tengan un compromiso y trayectoria en favor del respeto a las mujeres, por lo que no podrán acceder a los cargos. Ya lo mencionó Indira, que además le queremos reconocer este impulso que ha dado a la 3 de 3, ¿no? Que no queremos en los cargos agresores de ningún tipo, pero también lo que mencionó me parece muy relevante. Necesitamos difundir estas reformas para que todas las mujeres podamos tener acceso a la justicia en el caso de que nuestros derechos sean violentados. Se establece que en la integración de las secretarías, dependencias y organismos autónomos se aplique el principio de paridad de género. Esto es muy importante porque normalmente está muy bien regulada la parte de la representación popular. Necesitamos lograr que se garantice también en la integración de las dependencias gubernamentales. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia del Estado, estamos estableciendo cuáles serían estas razones de violencia política contra las mujeres, ¿no? Y en el Código Electoral del Estado de México, bueno, pues estamos reiterando en el texto constitucional para que quienes ocupen cargos no cuenten con estas condenas o sanciones por violencia política contra las mujeres, delitos sexuales o violencia familiar. El reconocimiento expreso a las mujeres militantes, la obligatoriedad para que los partidos políticos sigan capacitando a las mujeres, porque ahora con esto de la austeridad, pues se convierten más bien en austericidios y necesitamos garantizar que realmente los partidos políticos sigan aplicando recursos para la capacitación femenina. Y en la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estamos estableciendo que haya un protocolo de procedimientos para la atención y seguimiento de denuncias por violencia política contra las mujeres, que es importante que aplique la autoridad, pero que también nosotras conozcamos para garantizar el pleno acceso a nuestros derechos. Pues sería lo que queremos comentarles, agradecerles muchísimo su participación
Y si hubiera preguntas, Claudia Castelo quiere intervenir otra vez. Muy breve, diputada, solamente para no dejar fuera un aspecto fundamental que estamos incluyendo como colectivos en estas propuestas. La nulidad de la elección por razón de que se presente violencia política contra las mujeres. Es decir, si las autoridades competentes encuentran que alguna persona logró obtener el cargo ejerciendo violencia política contra alguna mujer contendiente, la elección podrá ser anulada. Esto es muy, muy importante. Y por otro lado, decir que los partidos políticos deben de vigilar que su militancia y sus funcionarios no ejerzan violencia política. Porque es el caso de que puedan ser sancionados incluso con propias prerrogativas de los partidos políticos. Es decir, ahora hay ese tipo de sanciones que también es muy importante. Y por último, decir y conminar, aunque sabemos del compromiso del Congreso del Estado, a que la armonización se pueda presentar en el lapso de los 90 días antes del arranque del proceso electoral, para que pueda precisamente toda esta modificación legislativa ser aplicable ya al proceso electoral del 2021. Es solamente eso, querida diputada. Muchas gracias. Muy importantes, Claudia, gracias por recordarlo. Y no veo preguntas, queridas compañeras y compañeros de los medios. Si quieren hacerlo vía el micrófono o si quieren hacerlo por el chat, estamos atentas. Pues por ahí levantamos la mano, no sé si pueda tomar la palabra. Por supuesto, Rebeca, gracias. Diputada, quisiera que nos hiciera un breve diagnóstico de en qué situación se encuentra hoy el Estado de México en materia de paridad y violencia de género. Mira, sin lugar a dudas, es muy importante que tengamos, esto es algo también súper relevante, es muy importante que en este periodo ordinario de sesiones pueda darse esta armonización respecto de las reformas que a nivel federal se hicieron en materia de violencia política en razón de género y en materia de paridad total. Ha sido un proceso complejo en todo el país. Déjenme darles algunos datos, porque quiero decir que no ha sido un proceso homogéneo esta armonización, y nosotros esperamos que la del Estado de México, y por eso este trabajo que presentamos y por esto estas aportaciones, porque tenemos interés en que realmente pueda ser una armonización totalmente congruente con las reformas federales. Hasta este momento, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán ya realizaron una armonización. Pero ojo, Rebeca, este es un dato muy interesante. Algunos no la han publicado. Baja California Sur, por ejemplo, ya recibió suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Chiapas, hay una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, igual que Tamaulipas. Y no todas han atendido el tema de violencia política en razón de género. Entonces, ¿en qué estado estamos? Pues yo te diría, como está todo el país, necesitamos llegar al próximo proceso electoral con una legislación que se pueda hacer valer por parte de las autoridades competentes y que no sea un listado de buenos deseos. Ese es el objetivo y por eso decidimos hacer este trabajo conjunto que hoy les presentamos. No sé si alguna de ustedes quiera responder algo al respecto también. Adelante, Indira. Sí, es importante comentar que aún con la paridad que se reconoció desde 2014, el día de hoy en el Estado de México los 125 municipios no necesariamente se ven representados sustantivamente. En la paridad habría que comentarla en dos sentidos, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es que el 50-50 estuvo en la ley, pero el 2000
2018 fue el periodo más violento que tenemos en registro de la historia y que no necesariamente todas nuestras síndicas, regidoras y alcaldesas están porque no se ha respetado el tema de los criterios de competitividad. Es decir, en el registro tuvimos 50% mujeres y 50% hombres, pero en igualdad de condiciones para que ésta se pudiera traducir en paridad. No fue así, por ello la importancia de que en este momento se pueda impulsar de distinta forma. Y en segundo lugar, nos parece también que el Estado de México, al ser un estado con mayor población de todo el país, quiere decir que si en este momento se puede lograr una paridad cualitativa también que emanen mujeres de procesos democráticos en igualdad de condiciones, estaremos aportando en mucho a la paridad en el país. O sea, sí comentar que en el 2018 no se pudo garantizar y que por eso es importante algo con clave así súper subrayado. De no aprobarse en este periodo de sesiones, pero lo vamos a decir en positivo, es importante que se apruebe sí o sí en este periodo de sesiones este paquete de reformas para que pueda tener impacto en el proceso electoral 2021. De no ser así, aunque se apruebe después, ya no va a tener necesariamente su cumplimiento efectivo en el proceso electoral inmediato. Gracias. Gracias, Indira. Gisela González, por favor. Hola legisladora, hola a todas, muy buenos días. No sé si me podrían recordar o tendrán de casualidad el número de casos que se han registrado en el Estado de México por violencia política de género, el más reciente, la cifra más reciente que ustedes tengan. ¿Alguna tiene el dato? No. Vale la pena decir que uno de los temas sustantivos en los... bueno, aquí está la consejera, por favor. Discúlpame, consejera, no te veo. Bienvenida, Sandra López, consejera. Muy buenos días a todas y a todos, a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy, a quienes nos siguen por redes sociales, como integrante del colectivo 50+1 y a los trabajos que ya comentaron las demás integrantes y también de Mujeres en Plural y de las Constituyentes MX, y ante la pregunta relacionada con los casos de violencia política de género, en el Estado de México, antes de la reforma federal general que se estableció y ya de la que dieron cuenta, teníamos únicamente, de acuerdo a nuestra legislación, solamente 5 casos de violencia política en razón de género por la vía administrativa, de los cuales ninguno se pudo acreditar la violencia política en razón de género, y en el caso por vía jurisdiccional solamente 2 casos, de los cuales sí se confirmó la violencia política en razón de género a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales, y se enfocaba más a violaciones que alegaban integrantes de cabildos por afectación a sus derechos político-electorales en ejercicio del cargo. Son muy pocos los registrados actualmente. Se han dado asesorías por parte de la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de México, acompañamiento, 10 aproximadamente entre el 2019 y el 2020. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista la violencia política en razón de género. Y bueno, yo celebro que por parte de las diputadas de la legislatura del Estado de México presentando esta iniciativa, y bueno, también mi reconocimiento a todas las integrantes de los colectivos que estamos aquí el día de hoy, en el que, bueno, estamos abonando y contribuyendo a que se consolide la erradicación de la violencia política en razón de género con instrumentos y mecanismos normativos en la norma que nos ayuden a visibilizarla, y cuando se presenten conductas o omisiones que constituyen violencia política de género y que inclusive ya se establece un catálogo amplio de este tipo de conductas o omisiones, se puedan ser sancionadas a través de las diferentes vías que se establecen, ya sea la vía electoral, a través de los procedimientos especiales en senadores, o inclusive los juicios para la protección de los derechos político-electorales, la vía penal, que ya dando cuenta de ella, inclusive la vía de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por eso considero que es importante consolidar la armonización de este tipo
de iniciativas, de esas temáticas relacionadas con la violencia política en razón de género y la paridad de género, a efecto de que se pueda visibilizar este tipo de conductas y omisiones y bueno, que en caso de que se presenten puedan tener la sanción correspondiente de los diferentes ámbitos que se han presentado. Muchísimas gracias, diputada, por la presentación. Gracias. Gracias, querida consejera. Emma Obrador y luego Claudia Castelo quieren hacer uso de la palabra. Sí, es importante señalar que el Tribunal Electoral del Estado de México ha recibido hasta el año 2019, tenemos estos datos, una cantidad de 175 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y los procedimientos sancionados en la vía ordinaria han sido 11, con un recurso de apelación. Yo creo que es importante señalar estos datos, si bien es cierto que, como nos había dicho la consejera, es importante hacer la mención de que estos no quiere decir que hayan sido precisamente por violencia política. Creo que es importante la armonización legislativa porque va a dar los medios y los recursos para hacer justiciables la exigencia de estos derechos, es decir, acceder a la justicia y que la justicia de manera pronta y expedita pueda resolver sobre estos casos. Es cuanto, gracias. Gracias, Emma. Claudia, por favor. ¿Sí me escuchan? Es que se me fue el audio de pronto. Sí, perfecto. Solamente comentar en torno a lo que dice nuestra compañera Emma y consejera electoral, que justamente la parte más significativa de la reforma sobre violencia política contra las mujeres es visibilizar las conductas, que exista el catálogo de conductas. Ustedes dirán que hay 2 casos o hay 3 casos que relevancia puede tener. La relevancia está en que la problemática de la violencia política contra las mujeres estaba invisibilizada con varios ordenamientos legales. No es que no exista o no es que no se quiera denunciar, es que no existen los instrumentos que la definieran y que catalogaran estas conductas. Por eso es importante también la armonización en el Estado de México, porque hay conductas que no se visibilizan, se consideraban como una infracción, como un delito, como una falta, cuando se ejercían contra las mujeres. Entonces, justo en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, van a encontrar esta serie de conductas que ahora son sancionables. Por eso es previsible que con la reforma haya un mayor número de denuncias, porque es visible y porque es más considerada. Es decir, hay más métodos con esta reforma para poder denunciar y para poder sancionar. Es importante dejar esta situación. Gracias, querida Claudia. Tiene el uso de la palabra, se la di a Gisela, perdón. Sí, ya la pregunta sobre los casos. Gracias, Gisela. América, por favor, América Muñoz. Muchísimas gracias. De hecho, la pregunta tiene que ver con la anterior. Sobre los registros de violencia en el Estado. Y bueno, ¿qué esperan con esta reforma? Si bien también hay muchos casos de violencia de género en el Estado y pues tampoco se ha podido avanzar mucho al respecto. A ver, ¿qué esperamos? Que ya no haya violencia política en razón de género. Es muy fácil. Mira, yo lo platicaba en estas reuniones largas, por cierto, que tuvimos de trabajo para estas propuestas que estamos entregando, que a mí que me ha tocado ser candidata, la verdad es que me hubiera ahorrado mucho dolor y mucho sufrimiento, porque en campaña es muy fácil querer descalificar a las mujeres. Queremos erradicarlo. Punto. Por eso nos parece tan importante que esta armonización se dé de manera integral y muy viable en el Estado de México. Le daríamos el uso, tenemos 2 preguntas, una de, permítanme. Anayeli García de CIMAC Noticias.
¿Qué consideran que va a cambiar con estas reformas en materia política y electoral? La reforma aplicará en el próximo proceso electoral. Anayeli, creo que quedaron ya respondidas. No sé si quieras hacer uso de la palabra. Bueno, va a aplicar en el caso de que se apruebe en este periodo ordinario de sesiones, permítanme. Angélica Telles, de Informativo Más Latino, pregunta, en el Estado de México se encuentran varias zonas indígenas donde las mujeres todavía están a lo que digan los hombres que están en los cargos de elección. ¿Qué acciones se tienen propuestas para romper con esta costumbre de que el hombre siga dirigiendo a través de las mujeres, como es el caso de zonas de Lerma y zonas aledañas, entre otras San Felipe del Progreso? No sé si alguna de mis compañeras quiera contestar. La segunda pregunta, si me permites, diputada. Evidentemente esta reforma que se propone y las aportaciones que realizamos son muchísimas. Seguramente ustedes van a poder profundizar. Sin embargo, este aspecto es importante. Los partidos políticos están obligados también a que sus órganos de dirección en los niveles, el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel nacional, también sean integrados a la. Es decir, ya no puede haber dirigencias partidistas integradas únicamente por reformas. Esto también lo incluye la reforma y también, de hecho, la reforma federal hace énfasis en el tema de las mujeres indígenas. No lo vimos antes, pero es muy relevante decir que ahora, en términos de paridad, en los municipios y distritos indígenas, en particular en el Estado de México, en el tema de distritos, de municipios, debe haber representación indígena en términos de paridad. Entonces, todo esto tendrá que tener una reglamentación, pero es importante mencionarlo porque estos municipios que nos menciona la compañera que hace la pregunta son municipios con población indígena, donde de verdad las mujeres indígenas están rezagadas y están discriminadas en el tema de ejercicio de la representación política. Es importante destacar que esta reforma incluye una fundación para el tema de las mujeres indígenas y obliga a los partidos políticos también a conformar órganos de dirección y de decisión en términos de paridad. Gracias, Claudia. Isaac Ramírez, de La Silla Rota. Eva quería responder algo también sobre el anterior y después Isaac, por favor. Exacto, solamente completando lo que dice la compañera Claudia Castelo, que es importante que esta reforma también va acorde al enfoque de interculturalidad y sobre todo que contempla que usos y costumbres no pueden ir por encima de los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la participación política. Entonces, en este sentido es muy importante que para el avance de las mujeres, todas las mujeres podamos acceder con este enfoque, ¿verdad?, de interculturalidad. Es cuanto, gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias, diputada, y muy buenos días a todos. Mi pregunta va enfocada, ustedes hablaban de esta disparidad que existe justamente en los gabinetes, en la conformación de los gabinetes, en también la conformación de los propios gobiernos. Me gustaría saber si ustedes tienen un estimado de a cuánto asciende esta disparidad, es decir, por cuántos hombres en la política están participando mujeres. Si bien en esta legislatura local se ha llamado que es la legislatura de la paridad, porque se logró prácticamente un 50-50, ¿cómo está esta conformación a nivel de los gobiernos, tanto, sobre todo los locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal? Esa sería una pregunta. Y por el otro lado, preguntarles acerca, ustedes hablaban sobre esta pues iniciativa que hay en torno a que se castigue o no se permita participar a aquellos candidatos que tengan un proceso o una denuncia, sobre todo por el tema de violencia o falta de violencia, perdón. En este sentido,
cómo hacer que esta ley de pronto no sea o permisible a ciertos abusos, porque hemos visto que en el tema político pues se permiten todo tipo de prácticas y que esto no vaya a permitir que de alguna forma, porque no haya una sentencia en alguna de estas denuncias, pues se vaya a cometer un abuso en contra de algún candidato que también se pudiera registrar. Muchas gracias. Gracias, Isaac. No sé quién de las compañeras, Indira Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias. Si bien esta reforma, bueno, primero plantearte que esta reforma sí que pretende llegar a todos los órdenes y niveles de gobierno, es decir, el Poder Judicial, Legislativo y el Poder Ejecutivo en la paridad horizontal y vertical, y esto significa que más allá del tema de las candidaturas, esta disparidad que hasta el día de hoy está más o menos de por cada 10 personas que trabajan en la administración pública, 7 siguen siendo hombres en el tema de direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento y demás. Ahí todavía tenemos el 70-30, ni siquiera el 60-40, y en muchos casos, cuando se habla del 50-50 en la administración pública, es que el 50% de los hombres son directores y el otro 50% del personal son mujeres con menos rango. Eso es muy importante decir, que se estaba comentando en la parte cuantitativa, pero no cualitativa y de manera legal y por obligatoriedad, que ahora debe ser horizontal y vertical la paridad con esta armonización de reforma que llega a todos los órdenes de gobierno. Y en segundo lugar, con respecto al tema de las personas que tengan alguna denuncia y sentencia, es importante decir que en la reforma, como queda escrito, es que esté denunciado y con alguna sentencia en violencia política y también en violencia familiar, delitos sexuales o en algún tema del padrón de deudores. El Estado de México cuenta con un padrón de deudores y es muy importante comentar que esta reforma plantea que, bueno, pues que se den en los requisitos de elegibilidad el que no estén en ese padrón. En términos de las demás agresiones o de los demás factores de violencia en que pueda incurrir, pues sabemos también que si bien hay una gran deuda con las mujeres en materia de justicia y que no necesariamente todas las denuncias se traducen en sentencias, esta reforma de ninguna manera pretende ser un instrumento que vete la carrera política de nadie, sino pretende ser también un instrumento en favor de las mujeres que no necesariamente se veía como un estándar en la responsabilidad pública. No basta el 3 de 3 de transparencia, de no tener conflicto de interés, no tener algún tema de corrupción o no tener algún nexo con el crimen organizado. Debemos subir el nivel y el estándar de la responsabilidad pública y también decir que no podemos ser agresores en la vida privada y autoridades en la vida pública. Entonces, no se pretende en ningún momento que este sea un instrumento violatorio de derechos humanos. Sabemos que el sistema político prevé la presunción de inocencia y apostamos también a que sea un asunto de sentencias. No omito mencionar que de manera paralela a esta iniciativa, la semana pasada, en el Congreso del Estado también está siendo presentado un marco jurídico que reforme otras leyes que permita que no solamente sea un asunto de sentencias, sino de denuncias o antecedentes. Esto va a permitir blindar de alguna manera esta propuesta que las organizaciones de la sociedad civil estamos impulsando en materia de lo electoral. Muchas gracias. Emma, por favor. Sí, sobre los datos que preguntan de la participación de las mujeres, yo quisiera invitarles a que puedan visitar la página del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, en donde muchas de nosotras somos participantes precisamente de este observatorio, y que ahí tienen desde infografías hasta base de datos, que es muy importante tener presente. Nos habla en una de estas estadísticas de que en la 59 legislatura del Estado de México la composición es de mujeres
28, es decir, el 37%, y de hombres 47, es decir, el 63%. También les quiero comentar que precisamente la paridad, que la reforma constitucional, las dos reformas constitucionales en materia de paridad, han significado un avance para la participación política de las mujeres a nivel federal. El Senado, la Cámara de Diputadas y de Diputados a nivel federal. Pero que el gran reto que tenemos para estos próximos comicios electorales es precisamente en lo local, la participación política de las mujeres en lo municipal y en lo estatal, en donde todavía tenemos grandes problemáticas. Porque si bien hay que señalar que a nivel municipal la participación política de las mujeres es de menos del 30%. Entonces ahí tenemos una problemática y es ahí desde lo local donde tenemos que trabajar. Y uno de los problemas que hemos identificado como organizaciones de la sociedad civil en cuanto a esta participación tiene que ver con los procesos de violencia estructural, simbólica, que han estado viviendo las mujeres en el Estado de México, ¿no? Es decir, con las dobles, triples jornadas y que ahora con la pandemia se convierten hasta en cuádruple jornadas de trabajo, es difícil que se pueda realizar esta participación política. Entonces, la invitación queda para que conozcan esta página. Se hacen grandes trabajos en el observatorio, muchos esfuerzos por visibilizar todos estos, no solamente datos, sino por hacer un trabajo de incidencia precisamente en cuanto a la participación política de las mujeres mexiquenses. Gracias. Gracias, Emma. Claudia quería responder algo al respecto también, luego yo también. Yo quisiera invitar, si todavía nos acompaña la consejera, a que pudiera puntualizar el tema de las medidas precautorias, porque efectivamente estas referencias a sentencias firmes sobre el tema de acoso sexual, violencia familiar, en cuanto al tema de violencia política también, hay sectores alimenticios. Esto requiere una sentencia efectivamente firme y establecida, porque de lo contrario se estaría violando el principio de inocencia y de proceso. Sin embargo, en materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, así como todos los del país, tendrán la facultad de dictar medidas precautorias. Es decir, cuando está en riesgo la vida, la integridad de las mujeres que participan en el proceso electoral, y no solamente estamos hablando de candidatas, estamos hablando de militantes, de funcionarias públicas, de comunicadoras, de defensoras de derechos humanos, todas las mujeres que puedan participar, líderes políticas, comunitarias, en fin, que puedan participar en el proceso electoral y consideren que se están violando sus derechos políticos electorales, pueden recurrir precisamente a los juicios, a los JDCs que se conocen para la protección de sus derechos, pero pueden recurrir también a la justicia electoral para que les puedan dictar medidas precautorias inmediatas para que cesen las agresiones y para que se lleven a cabo disposiciones rapidísimas para que se detenga la violencia y se repare la situación que está ocurriendo. Y aquí sigue Sandra, consejera. Adelante. Sí, muchísimas gracias, diputada. Efectivamente, Claudia, en el texto de la Ley General de las Mujeres para una Libre Vida sin Violencia, se establece también ya que en caso de violencia política de género, también se puedan emitir diversas medidas precautorias a efecto de poder, en su caso de que se presentara alguna conducta u omisión que atentara contra la violencia política de las mujeres en razón de género, se pudiera tomar medidas precautorias para dejar de que esta suceda y se afecten más sus derechos político-electorales de las mujeres. En el caso de la iniciativa que se está presentando y el acompañamiento que está proponiendo el colectivo de 50+1, se está estableciendo que tanto el Tribunal Electoral del Estado de México como el Instituto Electoral del Estado de México puedan solicitar a las instancias correspondientes este tipo de medidas precautorias que puedan coadyuvar en cuanto a que
se atente contra la conducta o omisión o que se configuren conductas que constituyan violencia política de género y bueno, se deje de seguir vulnerando el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en sus diferentes aspectos, ya sea a quienes puedan o pretendan acceder a un cargo de elección popular mediante de candidaturas o inclusive a quienes son actualmente o tomadoras de decisiones que actualmente ocupan un cargo público, ya sea por elección popular o por designación. En este caso, tanto desde la ley general como en esta iniciativa que se está presentando y en el acompañamiento que están haciendo los diferentes colectivos, se está incorporando que los órganos electorales, tanto administrativo como electoral, puedan solicitar a las instancias correspondientes, según sea el caso, este tipo de medidas precautorias para poder contener esta violación política de las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias. Gracias, querida consejera. Isaac, yo también quisiera dar algunos datos adicionales a lo que ya han mencionado mis compañeras. En la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, estamos proponiendo establecer como violencia política contra las mujeres que se realicen acciones, el realizar acciones o omisiones que impliquen inequidad en la distribución de los recursos de campañas en perjuicio de las mujeres, así como otorgar financiamiento diferenciado, presionar a las mujeres para asistir a eventos proselitistas, restringir o anular por razones de género el derecho al voto, amenazar, agredir, obstaculizar o impedir el ejercicio profesional de las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos. Quiero también referir que en el Estado de México existe este protocolo para atención de la violencia política desde 2016. Lo que estamos proponiendo es que quede en la ley, para que no estemos a la buena voluntad o disposición de alguien, que quede formalmente por ley, lo cual nos parece que lo fortalece. Y yo quisiera darte algunos datos también de la presencia que preguntabas de mujeres. Yo creo que el reto todavía es grande. En nuestro estado hay 39 presidentas de 125. Las entidades que tienen la mayor cantidad de alcaldesas son Veracruz, con 54 de 212, en Oaxaca, con 54 de 153, y en Puebla, con 48 de 217. Aunque proporcionalmente las entidades con más presidentas municipales son Baja California, que tiene el 60%, Tabasco, el 41%, y Sonora, el 38%. Y yo creo que aquí lo que vale la pena mencionar es no solamente el tema de la ley, sino el proceso que sigue de capacitación de hombres y mujeres en el tema de la igualdad, porque lamentablemente hemos atestiguado que presencia no significa ni garantiza congruencia. Tenemos que evitar retrocesos como los que hemos vivido hoy en la legislatura de la paridad, hablo por el Congreso Federal, donde pues se echaron para atrás presupuestos en estancias infantiles, donde se han recortado programas de salud, de igualdad, aún cuando la ley lo prohíbe. Yo quiero ser muy clara porque que esté en la ley, lamentablemente hoy, no nos garantiza que las autoridades cumplan. Y en este caso, el artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que no se pueden realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones que van dirigidas a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, necesitamos también que la capacitación sea un elemento central de quienes ocupan una responsabilidad pública. Voy a seguir con las preguntas, espérenme porque esto de andar en dos temas, permítanme. Marlene Solano, de 8 columnas, de no ser aprobada esta reforma, ¿qué es lo que se pretende hacer? Quisiera responder a alguna de mis compañeras. Bueno, parece que ya no hay. Claudia Castelo. Sí, solamente decir que es una obligación de los congresos estatales, es decir, no es a la voluntad, es un mandato constitucional, por lo tanto no hay manera de poder hacerse a un lado. Esta armonización se tiene que realizar forzosamente en términos de los mandatos constitucionales, pero también decir que no solo es imperativo que se realice, sino que se realice a tiempo. Nosotras estamos mirando a que quede lista, como lo decía la diputada Ana Lilia,
en este periodo de sesiones. Vamos en ello, queremos incluso decir que hoy en estos momentos hay una reunión ya de comisiones para el tema y que nosotros hemos sido invitadas por los 3 presidentes de las 3 comisiones coordinadoras para seguir acompañando y reforzando estas propuestas. Entonces, no es nada, ya se está trabajando y tenemos confianza en que se pueda realizar en este actual periodo de sesiones. Indira, adelante, por favor. Sí, efectivamente, yo creo que ya no hay opción. Es un asunto de obligatoriedad, pero aquí la discusión no es paridad sí, paridad no, violencia política sí, no. Es más bien radica en cómo queda la armonización. Y ahí es donde estamos colocando los puntos sobre las IES. Esto ya es una obligatoriedad. La paridad es un asunto de un derecho constitucional, no es un asunto voluntario. Y la erradicación de la violencia política tampoco queda como una concesión, sino como el cumplimiento institucional y una responsabilidad de las autoridades. En este caso, en donde debemos estar concentradas es en cómo quedan estos derechos garantizados en las leyes reglamentarias que habrán de ser operadas por distintas autoridades, como lo decían las medidas cautelares, el tema del seguimiento a los casos y las sentencias, el propio acompañamiento a las víctimas, la importancia de poder contar con una defensoría y decirlo también de manera muy clara que en el marco de lo que acaba de aprobar el Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, del Registro Nacional de Agresores de Violencia Política, en ese mismo marco tendrá que existir el propio registro de agresores políticos por razones de género en el Estado de México. Entonces, ya no es si lo hacen sí, si lo hacen no. Y contestando a la pregunta específicamente de qué pasaría, es más bien el Congreso quien sería acreedor a una sanción, porque obviamente esto se impugnaría, estaría obligadísimo, si no es por la vía que está siguiendo la armonización, tendría que ser por un asunto del mandato de otro tipo de tribunales que le ordenaran la inmediatez para cumplirlo. Pero confiamos, y por eso el reconocimiento a los diputados y diputadas que en este momento están sesionando y que lo seguirán haciendo y discutiendo, para que en próximos días, en este periodo de sesiones, no solamente tengamos una iniciativa formalmente presentada y discutida, sino aprobada y estar ocupadas todas de que todas las mujeres mexiquenses sepan que cuentan con una nueva normatividad que protege y salvaguarda sus derechos políticos, ciudadanos, electorales. Todos los derechos políticos, electorales y ciudadanos de las mujeres son derechos humanos y, por tanto, están obligadas las autoridades a cumplirlos. Muchas gracias, Indira. Pues creo que hay una pregunta más, permítanme. Rebeca Jiménez, ya hubo un pronunciamiento público de nosotras, bueno, en el caso del colectivo 50+1, no sé si el resto de los colectivos se pronunciaron en un caso que hay un representante de partido que fue encarcelado, está bajo proceso por agredir a golpes a su pareja. Con gusto te envío en el caso del colectivo 50+1 el pronunciamiento que hicimos. Y aunque debo decir que pues también fue un pronunciamiento que suscribieron tanto Claudia Castelo como Indira. No sé, Emma, si ustedes tienen también un pronunciamiento al respecto. No, ok. Bueno, finalmente, pues agradecerles muchísimo su presencia. Nada más, Isaac, en relación también a tu pregunta, se está generando en esta armonización la prohibición expresa para que en la propaganda política o electoral haya contenidos que generen violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, no queremos que haya nada a la interpretación, ¿no? Es una prohibición expresa. Y a nivel federal, la semana pasada también aprobamos una serie de reformas en materia de igualdad que también van a ayudar mucho para garantizar la paridad transversal, que además hay que decir, somos el único país que tiene tutelada la paridad transversal en la constitución política de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles a mis compañeras, ha sido de verdad una gran oportunidad, en lo personal lo digo, de aprendizaje. Fueron muchas horas de trabajo.
muy disciplinadas, y gracias a todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos. Que tengan muy buen día. Gracias, consejera. Ya nos estamos despidiendo, ¿verdad, diputada?